Hola y bienvenidos de nuevo a otra nueva entrega de Vamos a probar. En esta ocasión vamos a probar Thomas Was Alone, que fue uno de los juegos más renombrados del año pasado en el panorama independiente. En un principio iba a hacer el vídeo del Baldur's Gate Reloaded, que iba a ser un módulo para Neverwinter Nights 2 con todo el Baldur's Gate 1. Desgraciadamente no funciona con ninguna de las dos copias que tengo de Neverwinter Nights, tanto la de caja como la de GOG. No me he dado por vencido del todo de hacerlo, de hacer un vídeo de ello, pero tendré que seguramente probarlo en otro PC. Así que, mientras tanto, para poder subir algo, vamos a jugar a este juego. No tengo ni idea de qué va, creo que es de puzzles, pero no estoy seguro. Vamos a darle, nuevo juego. El programa fue un fracaso. La gente olvidó esto. Fue un total fiasco. Vaya. Thomas was alone. Wow. A weird first thought to have. Vale. Estamos solos. Thomas estaba solo. Algo bastante duro. Muy. Teclas de movimiento. Vale. Vale, con esto llegamos a la pausa. Muy bien, esto solamente tiene volumen, por lo que veo. Y saltamos con esto. Vale. Vale, pues parece bastante sencillo por ahora. Bueno. Fase 2. Thomas decided to start listing his observations for posterity. 1. The whole alone thing. 2. Portals. They led somewhere. He'd yet to work out where. 3. Falling. Thomas was absolutely fantastic at falling. He was almost as good at falling as he was at observing. Según parece, el cuadrado observa hace observaciones con respecto a lo que puede y no puede hacer, por cierto. Acerca de que hay unos portales que llevan a alguna parte y que, bueno, se le da bastante bien caer. Y por ahora supongo que la cosa se complicará un poco más adelante. Vale. ¿Eso qué hay ahí? Okay, interesting. Thomas couldn't fall past this block. Think, damn it, think. What if there was some kind of inverted fall? Some way to... what's the word? Jump. Ajá. Hasta ahora no me han pedido que saltase. ¿Ya? It worked. Thomas had solved the great inverted fall mystery. La caída invertida. Increíble. Por cierto, ¿esto qué es? Hombre. Big jump. But Thomas noted there was no real danger in missing it. The world didn't want him to fail here. It was pushing him, but gently. A ver. Sencillo por ahora. Vale. This all seemed a little dangerous. The world was not to be trusted. It was unstable, and it seemed to Thomas that it could let him down at any moment. Vale, vamos a tener que hacer esto rápido. He was starting to suspect it... Vale. Uy, no, pues no le he dado tiempo al narrador de hablar. Vamos yendo muy a saco, Thomas wondered whether the portals were actually taking him anywhere. He felt like he was making progress, but there wasn't really any way to know. He seemed to be moving predominantly up and to the right, which might, or might not, be important. Pero que el sentido del movimiento, por cierto, esto mola. Y un efecto de luz en un juego tan 2D como esto. Los gráficos son la simpleza más absoluta. Ajá. Ostras, esto ya parece un poco más complicado. But Thomas could have sworn the world was becoming more complicated.
it always seemed to be one step ahead of his skills. Me It parece. had been designed just for him. He wondered why. Was the world testing him? No. Too obvious. No veas qué cantidad de pensamientos para ser un cuadrado. Aunque bueno, es un cuadrado que se flexiona. Vaya, empezamos ya con las plataformas de precisión. Bueno, si esto se le puede llamar precisión, claro. Something about the boiling, toxic, glowing water intimidated Thomas. He didn't like it. He certainly didn't want to swim in it. Pasar por los puntos de respawn He para made grabar. another mental note. 4. Water. Not good. To be avoided. Aunque el agua que nos puede hacer si no respiramos. Bueno, pero es bastante simple. The loneliness was getting to Thomas. No amount of observation or obsessive note-taking could combat that. Ay, la soledad. Bien. Thomas had a new theory. The world was training him. He could feel himself getting smarter. There was the mental list to consider. Over the minutes and seconds since his spontaneous generation, he'd become a pretty skilled jumper. He was evolving. He just wished he had someone to share it with. ¿Ahora que ahora saltamos más o qué? A ver si caigo tan al fondo. He de confesar que me acogen un poco este tipo de caídas. Sé que no me caeré yo, pero aún así. Vale. ¡Ey! Ya tenemos otro logro. Vale, hemos hecho un montón de reportes de fallo. Un pequeño error lo cambió todo. Parece como si estuviéramos dentro de un programa. Immediate and deep dislike to the skinny red rectangle. Who the hell did this Thomas think he was? Oh. Nos hemos encontrado con un cuadrado amarillo. Q, L o R o el botón R. Puedo cambiar de personaje. Ojo, 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 ojo. Con los botones. Vale. Y lo puedo utilizar de apoyo. Porque no salta tanto. Chris had been doing fine. He wasn't the highest jumper, but he'd held his own. He'd even been graceful at times. Well, not actually. Not technically graceful, probably the wrong word, but you know, fine. There was that skinny little runt leaping about like he owned the place. Wow. No más. Vale. Christopher. Vamos a ver. Vale, no puedo saltar aquí, no puedo pasar.
con este ya es un poco más complicado. Estamos aquí, aquí, aquí. Vale, vale. Oh. Esto ha sido innoble. Bien, esto es colaboración. Vale. ¿Cómo puedo llegar hasta ahí arriba? Okay, this was more like it. A glowy white thing. Only Chris could get to it, which of course made it all the more enticing. What would it do? What new opportunity might this switch open up to it? Vamos a ver. Un interruptor que solo puede ir el cuadrado pequeño. Oh. No puedo salir. Vale. Oh, no, ¿me quieres decir que voy a tener que...? Sí. Espera. Es más. ¿Me quieres decir que...? No, no puedo soltar cuando está el otro encima. Great, great. Another chance for Thomas to jump slightly higher than Chris. How fortunate. Seriously, this made the whole switch pressing thing entirely worthwhile. Ajá. Perfecto. Pues estos puzzles no están mal. Was this good? Because on the surface, it did not seem good. Chris was pretty scared. Little Red seemed fine, happy to be on his merry little adventure. ¿Eso que hay abajo? Chris couldn't shake the feeling that things had taken a significant turn for the worse since Thomas had joined him. Se llama mal, ¿no, Chris? Sí, Sure, he'd Thomas. been able to piggyback his way to ever so slightly higher platforms, but where had that got him? Well, to ever so slightly higher platforms, which was sort of his point. Wow. Vamos a ver qué por aquí. Nada, vale. Vete aquí. Voy a tener que ir con bastante más precisión. Sé que esto es bastante aburrido de ver. La verdad es que tiene su grado de emoción. Además de que tienes que ir con bastante calma. Vale. Ahora vamos a por Thomas. Vale. Y pues nada. Se dan bastante mal las plataformas. Ya creo que ya lo he dicho en más de un vamos a probar. Pero esto no son exactamente plataformas. Esto es... Uy. Es que además se desliza. Bien. Más es que la plataforma se desliza un poco. Pero el cuadrado no se desliza tanto. Chris stared at Thomas with pure hatred. He seemed so very happy at their situation. Friends together, a brave fellowship of quadrilaterals on a quest for greatness. Chris le odia. That would be Es el fine. pequeño. But it was all the obvious observation that Thomas was doing which grated.
Every time they saw something vaguely new, Chris would hear a satisfied little from the vaulting idiot. He hoped the next portal would split them up, if only for a few levels. Bueno, vamos. Aquí van los dos a por su aventura. Esto ya parece un poco más complicado, ¿no? Yo no puedo pasar por aquí. Bueno, Tomás no puede pasar por aquí. Vamos a ver si Tomás puede ir por arriba. Sí. No. Espero que no caerme en el agua. No. Ahora espero que Chris pueda pasar. Creo que esto está diseñado para él, pero a lo mejor me equivoco. O sea, no me he equivocado. Además es la ruta fácil, por lo que parece. ¡Oh! John knew. He knew that this was his chance. A moment to shine. This was game day. Ostras, ¿cómo salta? Creo que era bastante evidente. Ajá. ¿Cómo puedo conseguir que Thomas se meta aquí? Uy, esto es complicado, más complicado de lo que parece. Porque claro, yo puedo poner a Thomas, puedo meter a John, pero el tema está en que Chris no puede saltar tanto. Pero Thomas no puede saltar si tiene a Chris encima, con lo cual no se puede poner encima de John. Salvo que... A no ser que... Vale. Creo que se me acaba de ocurrir una idea. ¡Ajá! ¡Ajá!
No, pero así no consigo nada. ¿O sí? No sé si los consigo poner al revés. Y sí. No. No, 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 no. No puedo moverlo tanto. Pues estoy atascado aquí, ¿eh? Puedo empujarlo un poco. John. No puedo ni siquiera saltar con Chris encima. Al igual que Thomas. Se os colocó al revés. Eso es estúpido, pero... ¿Qué sería? No. ¿Los puedo arrastrar a los tres? Sí, los puedo arrastrar a los tres. No puedo saltar con ellos encima. Pero veis, no salta, no puede. Me frustra tanto. Es que nada más tampoco puede estar encima. No, sí, puede llegar así. Espera, creo que ya sé cómo hacerlo. Sería hacer que cayera esta aquí. Y ahora, bien, hecho. This would not do. John needed room to show off his exceptional skills. As it was, he was trapped on the wrong side of these little dot things. Bueno, creo que ya Where did they come? habéis visto lo suficiente. De todas maneras, ¿de dónde han salido? Bueno, pues ya habéis visto cómo es Thomas Juego Salón. Es un... Yo creo que está bastante bien como juego de puzzles. Además, no te estresa en absoluto. Por lo menos por lo que he visto hasta ahora. Supongo que a lo mejor en algún nivel superior requiere un poquito más de agilidad. Pero por ahora está bastante bien. Y la música, la verdad es que acompaña, no te pone nada nervioso. Así que, bueno, Thomas Juego Salón, por cierto, fue una compra que hice en un Humble Bundle. Creo que a lo mejor todavía está disponible, no estoy seguro. Si podéis conseguirlo, es prácticamente el precio de la voluntad, así que ahí lo tenéis. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.